y vamos a hablar de Haití. El primer ministro haitiano, Ariel Henry, quien un fiscal pidió a un juez que sea investigado, sea llevado a interrogar, e incluso pidió a Inmigración que no, Ariel Henry, sí, el primer ministro, que fue designado 2, 3 días antes del asesinato, del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, no asumió porque no fue juramentado, porque a los 2 o 3 días falleció. Esto pasó el 7 de junio, hace ya 2 meses que sucedió este hecho. Y está siendo relacionado con unas llamadas que supuestamente el primer ministro Henry hizo a uno de los principales sospechosos, el autor intelectual, hizo 2 llamadas luego del magnicidio, a las 4:20, 4:30 de la mañana, luego de que los sicarios mataran al presidente Jovenel Moïse. Hay unas llamadas y que una geolocalización ubica a Badío, quien está siendo buscado, estaba en el barrio, en el sector de la residencia del presidente ya asesinado. Y en el día de ayer el primer ministro destituyó a este fiscal, a Belfort Club, porque estaba pidiendo a un juez que sea investigado por el caso del magnicidio de Jovenel Moïse. Vamos a ver este reporte a nivel internacional, que en Haití, los problemas en Haití continúan. Todavía no se tiene claro quiénes fueron los autores intelectuales de la muerte de Jovenel Moïse. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, cesó el martes al fiscal principal Bedford Claude, quien más temprano había pedido su inculpación por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El fiscal había solicitado además que se prohibiera a Henry abandonar el territorio haitiano, debido a sus supuestas llamadas telefónicas con uno de los principales sospechosos del magnicidio. El presidente Moïse fue asesinado el 7 de julio por un comando armado en su vivienda de Puerto Príncipe. Según la investigación del fiscal, el primer ministro Henry recibió 2 llamadas esa madrugada, realizadas por Joseph Félix Badio, exfigura de la Unidad de Lucha contra la Corrupción, quien es buscado por la policía y cuyo teléfono habría sido rastreado hasta el barrio donde se halla la residencia privada de Moïse. Henry fue nombrado primer ministro por Moïse días antes de su muerte y prestó juramento el 20 de julio, comprometiéndose a mejorar la terrible situación de seguridad del país y a organizar unas elecciones muy postergadas. De acuerdo con la ley haitiana, un primer ministro no puede ser interrogado a menos que el presidente lo autorice, pero tras el asesinato de Moïse, Haití carece de presidente. 44 personas, entre ellas 18 colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano, han sido detenidos como parte de la investigación del asesinato de Moïse, ultimado a tiros en su residencia sin que ninguno de los integrantes de su guardia privada resultara herido. Da mucha pena la situación de ese vecino país con el cual compartimos la isla, y llama mucho la atención, así como dice el reportaje, que ninguno de los integrantes de su seguridad privada fueron heridos. Es decir, que ellos también son parte de la situación de este magnicidio. Sin embargo, no se habla de ellos. No se habla de ellos. Supuestamente están siendo investigados. Están siendo investigados y ya tienen más de un mes siendo investigados. No, ya de la muerte son 2 meses. 2 meses y tanto, fue el 7 de junio que sucedió el hecho. Y hemos visto cómo se ha hablado de los autores intelectuales, pero
pero hasta el momento no hay nada concreto en este caso. Todos hablábamos, incluso yo decía, Claude Joseph, quien era el que estaba como primer ministro y luego de la muerte quedó en funciones y hizo varias acciones como primer ministro. Este fue luego ya después, un mes luego de la muerte del presidente, fue juramentado y asumió las funciones como primer ministro y vemos ahora cómo lo están asociando a que él tuvo conversaciones con uno de los principales. Hay una foto de Badillo, que lo están, quien era, míralo aquí, uno de los principales del Ministerio de Justicia de Haití, Badillo, y quien está siendo acusado como uno de los autores intelectuales y está siendo buscado. De Haití, imagínense, con todos los problemas que existen en Haití, los problemas de hace un mes del terremoto, donde fallecieron más de 2.000 personas, todavía no se ha podido recuperar de esto, del magnicidio del presidente, todos los problemas que hay en ese país, y ahora están involucrando al primer ministro de esa nación que está en funciones, y él está sustituyendo a un fiscal que le está pidiendo a un juez que sea investigado por la muerte por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse.